Buenas tardes, ingeniera Glenda Viñamagua, soy Cristian García y voy a hablar acerca del primer tema que es la comunicación. Con lo que respecta al primer video, los protagonistas se comunican a través de un código que es el oral. Lo que imposibilitó tener una comunicación recíproca fue que los personajes no pertenecían a una misma lengua, por lo tanto el mensaje no pudo ser receptado. Una comunicación debe ser mutua para que así el emisor tanto como el receptor puedan entender la información que están transmitiendo. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es la transmisión de información entre dos o más personas que pertenecen a la misma comunidad lingüística. En la comunicación se pueden utilizar los códigos que son los lingüísticos, que vendrían a ser el oral y el escrito, o los no lingüísticos, que son el visual, auditivo y gestual. Según la Real Academia de la Lengua Española, la comunicación se define como una acción y efecto de comunicar o comunicarse. En el ejemplo de Mafalda, sí existe comunicación, ya que los dos personajes pertenecen a una misma comunidad lingüística y están transmitiendo toda la información. ¿Qué es la comunicación científica? La comunicación científica es la transmisión de ideas, pensamientos y emociones explicadas a través del conocimiento, investigación, de la experimentación y de los descubrimientos. Esta comunicación es más profunda y comprobable. La comunicación científica utiliza un lenguaje técnico en referencia a diferentes ciencias. La comunicación científica asume un proceso. Primero se presenta un código que puede ser codificado. Este proceso facilita el entendimiento del mensaje, que puede ser un acontecimiento o suceso científico transmitido por un emisor, que sería el investigador, conferencista, expositor, siendo el receptor el público que lo observa y escucha la información. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, ingeniera. Ya la comunicación se presenta según el orden. La comunicación escrita de transmitir esta para contar y recordar la historia. Y lógico. Siempre y cuando los egipcios, los jeroglíficos. El proceso de comunicación. El proceso de situación puede ser de aviso, de alerta. El emisor y el receptor. Los papeles de estos interlocutores. Entonces se trata de mensajes unilaterales. El mensaje es el contenido, la información que se transmite y este se elabora por medio de signos. Un signo es una realidad que percibe a través de los sentidos y evoca o representa otra cosa. El código es un conjunto de signos que se relacionan entre sí y se combinan mediante. Mi nombre es David Salazar y continuando con la participación de mi compañero les voy a hablar sobre los elementos de la comunicación. Tenemos el código. El código son los signos que se relacionan entre sí mediante unas reglas. Este puede ser verbal o no verbal. Luego tenemos el medio canal. Es el medio físico por el cual se define el mensaje o por el cual el receptor recibe el mensaje. Llamamos canales artificiales a los que prolongan nuestros sentidos y permiten la comunicación a larga distancia, por ejemplo el internet y correos electrónicos, entre otros. Luego tenemos la situación o contexto. La situación o contexto es el conjunto de circunstancias que influyen sobre el acto de la comunicación y que pueden hacer variar el significado del mensaje. Puede ser el lugar o momento, el estado de ánimo de una persona, los ruidos o interferencias. Luego tenemos el ruido. Llamemos ruido a cualquier dificultad que influye que el mensaje sea correctamente recibido por el receptor. Luego tenemos la retroalimentación. La retroalimentación se produce cuando el receptor es activo y reacciona ante lo que busca la comunicación, que sería una respuesta. Al producirse la respuesta, el receptor se convierte en un emisor y cambian de rol, es decir que vamos a tener una comunicación infinita. Buenas noches, me presento, mi nombre es Ricardo Beltrán y a continuación voy a presentar el tema Relación de la comunicación con el lenguaje y la lengua. Para entender ese tema debemos enfocarnos en la definición de lengua y lenguaje. Lengua es el conjunto de elementos tanto escritos como orales que difieren dependiendo de la región en la que nos encontremos del mundo, siendo así el español, el francés, el inglés, el mandarín. Y lenguaje
se subdividen en diferentes niveles. Los abordaremos a continuación. El lenguaje puede ser oral, escrito, mímico, entre otros. Dentro de la subdivisión del lenguaje encontramos el habla. El habla es la comunicación oral que mantenemos con diferentes personas dentro de una comunidad. Va a variar dependiendo a la región que nos encontremos o al país. Un claro ejemplo de esto es Ecuador y España. A pesar de que mantenemos el mismo idioma, las diferentes expresiones que utilizamos y las palabras van a cambiar de forma semántica. La norma es un reglamento que se mantiene dentro de cada región, específicamente, y trata sobre el uso de la lengua. En cambio, el uso, como definición tenemos que es una práctica del lenguaje. Varía de forma individual, ya que cada persona tiene una diferente forma de expresarse hacia las comunidades, pero siempre debe mantener en cuenta la norma o el reglamento que está vigente sobre el tema lingüístico. El dialecto es un lenguaje propio de tribus urbanas o de grupos sociales o culturales, ya que utiliza expresiones y gestos especiales que miembros de esta agrupación van a poder entenderla y son específicos de estas tribus. El siguiente tema a exponer son las funciones lingüísticas. Como primera función encontramos la denotativa o referencial, que es aquella que busca transmitir la información de forma objetiva, libre de subjetividad, y no busca la necesidad de provocar una reacción en el receptor. Utiliza un léxico connotativo. Esta función se centra específicamente en el mensaje y cabe indicar que el oyente solo va a escuchar el mensaje. Como ejemplos de esta función encontramos: el hombre es un animal racional, el sol es un astro. La siguiente función es la expresiva o emotiva. Orientada hacia un perceptor, permite inferir la subjetividad del hablante, ya que este emisor transmite su estado de ánimo que tiene que ver con sus sentimientos. Como ejemplos tenemos: ¡ay, qué dolor de cabeza! ¡Qué rico postre! ¡Vaya, a los años que te veo! Función fática. Se lleva a cabo mediante instrucciones físicas, lingüísticas y emotivas, que implican la conexión, el contacto y la transmisión de la exposición de valores y la estimulación de sentimientos. Como por ejemplo, al hablar por celular preguntamos si nos escuchan. O el ejemplo de coletillas, que sería: hoy la pasé genial en la piscina, ¿sabes? Función poética o estética. Esta función llama la atención de la manera elegante y poética de decir las cosas. Para ello hace uso del lenguaje estilístico con la utilización de recursos literarios. La principal función de la función poética se los usa en poemas, novelas, obras de teatro, canciones y refranes. Como por ejemplo en el verso de Medardo Ángel Silva, El alma de los labios, cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro de tu pecho amante contemples ya extinguidas. Función metalingüística. Se manifiesta cuando se usa la lengua para hablar de la misma lengua u otra cualquiera. Por ejemplo, no se puede decir hubieron estudiantes rezagados. Lo correcto sería hubo muchos estudiantes rezagados. El propósito de esta función es centrarse en el código lingüístico del que se habla. Las funciones del lenguaje se define como uso de la lengua que hace un hablante según sus intenciones y se clasifica en referencial, emotiva, connotativa, fática, poética y metalingüística. Tips para hablar en público. El primero, expresarte con sencillez. La gente que te escucha captará una o dos principales ideas que expongas. 2. Organízate. Sea larga o corta tu distorsión, es importante ordenar los elementos de la misma. Hay que prever la instrucción, los puntos principales, ya que se van a exponer, y la conclusión. Sé breve. La duración de los números de los espectáculos de variedades suele ser como máximo de 12 a 15 minutos. 4. Sé sincero. Si tratas de ser distinto como eres, poco natural, probablemente no vas a convencer a nadie. Si no te parece graciosa una anécdota, no esperes que el público se ría con ella. 5. Aduéñate de la situación.
En los primeros momentos de un discurso se establece el vínculo entre el público y el expositor. Sonríe y agradece a la persona que te presentó y luego espera un momento. No empieces hasta que hayas captado la atención de todos los presentes. Cada una de estas personas comprenderá inmediatamente que el orador le está hablando a ella. 6. No leas, habla. Leer ante un auditorio no resulta tan eficaz como hablar directamente y con el corazón. La expresión espontánea quizás no sea tan pulida, pero definitivamente es mejor. 7. Relájate. Cuando estamos sometidos a tensión nerviosa, a menudo olvidamos cómo respirar correctamente. Toda persona que acostumbra a presentarse o actuar en público conoce la importancia de la respiración.